¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica en la edición de este día martes 10 de mayo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8 en punto y tenemos 30 minutos por delante para revisar los temas más importantes del día y adelantar algo de lo que estaremos atentos durante esta jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y empezamos entonces a revisar los temas que vamos a profundizar en esta edición del día de hoy. Comenzamos con el precio del dólar, que se está acercando a sus niveles máximos históricos. Recordemos que llegó a 876 pesos luego de la elección de fines del año pasado, la elección presidencial, y ayer cerró en 870 pesos, impulsado por varios factores, algunos de ellos externos, otros locales, lo que está ocurriendo a nivel internacional, las decisiones que está adoptando la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, además de otros factores de mercado, influyeron en el aumento del precio de la divisa norteamericana acá en Chile, que ha ido subiendo con mucha fuerza las últimas 2 a 3 semanas. El escenario para hoy día podría ser un poco distinto, eso sí, ya estaremos revisando parte del análisis también que han hecho en el mercado sobre este rally que está viviendo el tipo de cambio acá en nuestro país. Por otra parte, vamos a estar analizando un tema bien importante. Está costando en la política local manejar el precio de los combustibles. Dependemos completamente de lo que está ocurriendo afuera y con un precio del petróleo que está alto, más un precio del dólar tan fuerte, también los mecanismos de estabilización se ponen a prueba en el mercado local. Y en ese sentido han surgido algunos cuestionamientos sobre la posibilidad de que el gobierno tenga que inyectar más recursos al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que hace poco fue aumentado en $1.000 millones. Sin embargo, esos recursos no serían suficientes. Incluso hay quienes plantean que podrían acabarse, de hecho, esa inyección de recursos ahora en el mes de mayo. ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Cuál sería la presión también para el Ejecutivo en este sentido? Es lo que vamos a conversar en la entrevista del día de hoy acá en Agenda Económica. Por otro lado, también estaremos analizando los datos de los créditos hipotecarios en nuestro país, tasas que han ido a la alza con fuerza en los últimos meses, fundamentalmente de la mano de un aumento en la tasa de política monetaria, pero también por otros factores más de fondo que tienen que ver con el financiamiento para los bancos en créditos de largo plazo. Bueno, esta alza se vio frenada en el mes de marzo. Hubo un freno para una tendencia que parecía bien sólida y que iba en crecimiento. Es una buena noticia, sin duda, pero todavía sigue siendo un escenario complejo para pedir créditos hipotecarios, porque los plazos se han ido acortando, ya no son tan largos como antes y las condiciones son más exigentes por parte de los bancos. Otro tema que vamos a analizar en minutos acá en Agenda Económica. Y por otra parte vamos a analizar una controvertida propuesta que ha surgido desde la Cancillería, desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales Comerciales, porque desde ahí se ha planteado la idea de llevar adelante una consulta ciudadana para redefinir, así lo han dicho, y legitimar la política comercial nacional. Los alcances de esta iniciativa todavía no los conocemos bien porque el anuncio fue hecho recientemente, pero es un dato bien importante pensando en el rol que puede tener efectivamente la ciudadanía al momento de definir cuáles son los lineamientos de algo tan relevante como la política comercial, una que nos llevó a niveles de crecimiento en la década de los 90 fundamentalmente insospechados y que ha sido uno de los pilares de la estrategia de desarrollo que ha planteado nuestro país. Es eso precisamente lo que hoy día está sobre la mesa y que quiere de alguna manera el gobierno redefinir en conjunto con la ciudadanía. ¿Cuál fue el detalle del anuncio que hizo el subsecretario José Miguel Ahumada? Es lo que vamos a estar revisando en unos instantes. Y nos vamos a revisar los datos de mercado para el día de hoy. Ayer a esta misma hora les contábamos de una jornada negra en las bolsas a nivel internacional. El día hoy parece algo más calmo. Revisemos los números más importantes en las bolsas en Europa, también en Asia, con subidas importantes en el viejo continente de 1,3% en el índice Eurostoxx, que es el indicador que reúne a varios indicadores europeos. Londres, por su parte, está subiendo, aunque con menos fuerza, 0,68% a esta hora de la mañana. Y el DAX alemán está subiendo 1,38%, después de una sesión, como decíamos, la de este lunes, que fue bien negativa, con caídas fuertes también en Estados Unidos, donde el Nasdaq perdió más de 4%, el indicador tecnológico. El Hang Seng, por otra parte, en Asia, ya cerró sus operaciones, cayó 1,84% durante esta mañana. ¿Qué ocurrió con el IPSA ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago? Bueno, también en línea con lo que estaba pasando afuera, sobre todo por la preocupación del escenario macroeconómico en Estados Unidos, el confinamiento en China, la extensión de la guerra entre Ucrania y Rusia, también se vio arrastrado a terreno negativo, cayó 1,95% en la bolsa local.
Bien, 8,5. Vamos a comenzar revisando entonces lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. ¿Qué está pasando con el precio del dólar acá en nuestro país? Es el tema con el que abrimos esta edición de Agenda Económica. Cerró en 870 pesos el día de ayer. Tuvo una subida bien fuerte la moneda norteamericana, una variación en un día nada más de 14 pesos y de esa forma se está acercando a los niveles más altos históricos. En torno a los 876 pesos fue el precio más alto que se haya visto para el dólar en nuestro país a mediados de diciembre, después del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta frente a José Antonio Kast. De ahí en adelante vino una tendencia a la baja que llegó a su punto más bajo a fines del mes de marzo, 776 pesos. Y desde ahí que ha comenzado entonces este rally subiendo con mucha fuerza el tipo de cambio y fundamentalmente por factores que están fuera de nuestro país. Lo que está ocurriendo con las bolsas, por ejemplo, a nivel internacional. Cuando las bolsas les van muy mal, bueno, el dólar aparece como un refugio. Por otra parte, la retirada de los estímulos de la Fed también está influyendo. Y en el caso chileno en particular importa mucho lo que sucede con el precio del cobre, que ayer llegaba a su menor valor en 7 meses. Toda esa suma de factores entonces es lo que ha ido empujando el precio del dólar al alza para llegar a estos 870 y quedar a un paso de su máximo histórico. Lo que vaya a ocurrir hoy día dependerá en mucha medida de lo que suceda con estos mismos factores que ya mencionábamos. Las bolsas a nivel global, el precio del cobre que hoy día partió al alza, eso ya nos podría dar algunas pistas del curso que podría tener el tipo de cambio durante el día de hoy. Pero de todas maneras son preocupantes los números, fundamentalmente por el ciclo inflacionario. Un precio del dólar cada vez más alto lo que hace es aumentar la posibilidad de más inflación también, pensando en el costo de aquellos productos que importamos en Chile. Escuchemos a algunos analistas. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar con ellos para ver qué es lo que está ocurriendo efectivamente, su mirada sobre el curso que está tomando el tipo de cambio en Chile. Tiene que ver con el cobre. Ya actualmente tenemos un cobre bajista, lo cual ha apreciado el dólar. Recordemos que somos muy dependientes del cobre y no solamente por eso, sino también por los temores en cuanto a la Fed que pueda subir sus tasas de forma un poco más agresiva. No recomendamos que sea el mejor momento para comprar dólar. Ya recordemos que si bien la tendencia es alcista, es importante el momento en el cual realizamos esta inversión, porque de lo contrario estaríamos corriendo un riesgo muy alto versus la utilidad esperada. Ya actualmente los ratios de riesgo versus el retorno no son los óptimos para en este momento comprar dólar, por ejemplo. Yo creo que gran parte de la subida que tenía que hacer el dólar ya la ha hecho. Yo creo que puede subir algo más, pero honestamente creo que no mucho más. Creo que ya estamos viendo el final de la subida del dólar en esa banda en la que se ha venido moviendo con el euro entre 1,05 y 1,20. Creo que ahora estamos un poco en la parte alta de la valoración del dólar y creo que no cabe esperar subidas adicionales muy intensas del dólar. Incluso si la Fed sigue subiendo la tasa de interés, porque realmente partimos de la base de que va a seguir subiendo, pero de forma limitada. Bien, 8,8. Vamos a cambiar de tema para hablar de la reforma tributaria, que es uno de los desafíos más importantes en el Congreso que tendrá este gobierno durante este año. Pronto tendremos más detalles, pero el fin de semana ya el ministro Mario Marcel dio algunas luces sobre los lineamientos para esta reforma que es considerada la columna vertebral del programa de gobierno. El ministro se refirió en particular a un concepto que ha generado mucho debate hace largo tiempo. Hablamos de este impuesto a los súper ricos. El ministro planteó otra idea, la del impuesto a la riqueza, que parece una sutileza, pero es distinto desde el punto de vista conceptual y de lo que busca recaudar también. Los detalles de cómo lo está delineando el gobierno lo vamos a ver en la siguiente nota de Valentina Nieto. La reforma tributaria avanza en distintos frentes, mientras los diálogos sociales se llegan a su tercera semana y distintos organismos entregan propuestas al gobierno. El Ejecutivo delinea sus metas para el llamado pacto tributario, el mismo que busca recaudar poco más del 4% del PIB en régimen. Es una meta bien ambiciosa, ¿ya? Normalmente, como hemos visto en el pasado, cuando son proyectos importantes, proyectos grandes, las metas exceden de la realidad. Yo diría que la única forma real de incrementar la recaudación es con crecimiento económico. Y si no tenemos crecimiento económico, no vamos a tener incrementos de recaudación relevantes.
Reforma tributaria que, concuerdan los expertos, es ambiciosa porque se enmarca en un escenario económico que es complejo y en el que la estimación del crecimiento del PIB disminuyó de 3,5 a 1,5% este 2022. Pero pese a las adversidades, desde el gobierno ya han ido definiendo cuánto se buscaría recaudar en cada uno de los ítems. De 0,5 a 0,75% se obtendría a través del royalty minero, mientras que 0,7 puntos corresponderían a la reducción de franquicias y exenciones tributarias. En tanto, los dos ítems con mayor recaudación serían las normas de antielusión con 1,2% del PIB y el impuesto a las personas con 1,5%. Tenemos que redefinir exactamente qué van a entender ellos como elusión o evasión. Las definiciones que está dando la nueva autoridad son definiciones muy amplias. Con eso la recaudación obviamente subiría muchísimo porque los errores te estarían llevando a la cárcel o al pago de un impuesto que defina la propia autoridad, lo que es una locura. Segundo, existen exenciones que ya también existe un acuerdo bastante transversal de que tienen que ir eliminándose o restringiéndose porque ya cumplieron sus objetivos. Pero uno de los puntos más polémicos tiene que ver con lo que desde el gobierno han definido como el impuesto a la riqueza y que se espera recaude 0,5% del total de la reforma tributaria. El enunciado ya no es el de un impuesto a los superricos, se habla más bien de un impuesto a la riqueza que abarca el patrimonio inmobiliario y financiero, así como las herencias y donaciones entre personas. Impuesto que plantea el ministro Marcel afectaría a las personas que tengan un patrimonio desde los 5 a 6 millones de dólares, lo que ha generado controversia. Es un impuesto que, como sabemos, ha fracasado en gran parte del mundo y por lo mismo los países han dejado de aplicarlo. Es un impuesto complejo, por lo mismo hay altos índices de elusión y evasión y además incentiva una fuga de capitales hacia otras jurisdicciones, hacia el exterior. Ustedes bien saben que hemos estado permanentemente subiendo los impuestos. Y que yo sepa, no se ha arrancado ningún capital de nuestro país, que me parece que es una política impositiva justa. Este gobierno lo que quiere es hacer lo mismo que hacen las izquierdas en Latinoamérica. Espantar la inversión es fácil porque basta con ser populista. Atraer la inversión es muy difícil porque hay que ser serio. Primeras definiciones de un proyecto de reforma tributaria que el gobierno busca presentar en el Congreso en junio. Vamos a otro tema, 8:12, uno que había generado mucha preocupación, el alza en los créditos hipotecarios que se había visto en los últimos meses, fundamentalmente después de las alzas de tasas que ha implementado el Banco Central post-pandemia y también por los retiros de fondo. Esa alza había sido sostenida hasta ahora. En abril hubo un retroceso leve, pero de que de todas maneras quiebra esta tendencia de subida de la tasa de créditos hipotecarios. Los invito a que revisemos en una gráfica cómo ha ido evolucionando este factor, muy relevante, por cierto, al momento de tomar la decisión de comprar o no alguna vivienda. Esta ha sido la evolución de lo que va de este año 2022. El 31 de enero, las tasas, el promedio, estamos hablando de un promedio del sistema, llegaba a 4,25% según los datos que recibe el Banco Central. El 28 de febrero, esa tasa ya subía a un 4,46%. En el tercer mes del año, en marzo, cerraba el mes en el mismo nivel, 4,46%. Y para abril llegó a un 4,41%. Ahí hay datos bien importantes porque se quiebra esta tendencia. Como pueden ver, la disminución no es muy grande, pero de todas maneras marca a lo menos un punto de quiebre que puede generar una tendencia distinta y algo más de esperanza también para aquellos que están tratando de generar un crédito hipotecario en condiciones que se han ido complejizando. Los plazos están cada vez más acotados para esos créditos, lo que hace más alto el dividendo y por ende más difícil también de acceder a estos mismos créditos y por otra parte condiciones ya de riesgo más estructurales que también han generado una menor colocación de créditos hipotecarios en los últimos meses. Sin duda, esta baja de tasa es una muy buena noticia para los compradores, sobre todo para aquellos que a fines del año pasado comenzaron a congelar o a postergar su decisión de compra. Hoy día las condiciones del mercado para crédito hipotecario es muy favorable. Volvimos a tener nuevamente plazos de 25 a 30 años. Hay muchas instituciones financieras que están ofreciendo este tipo de crédito y si a esto le sumamos además esta positiva noticia de la rebaja de tasas, sin duda que es excelente noticia para los compradores.
Bien, vamos a ir a otro tema, 8:15 para hablar de esta idea que ha surgido en el gobierno, desde la Cancillería fundamentalmente, para tratar de generar una consulta ciudadana con el objetivo de redefinir los lineamientos de la política comercial exterior. Es un anuncio que ha generado algo de controversia y debate también, porque el gobierno ya está preparando este paso que busca dar lineamientos que se legitimen a ojos de la ciudadanía precisamente. Y entre agosto y octubre, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales va a ir desplegando este proceso participativo para tratar de delinear esta estrategia de comercio exterior. Así lo daban a conocer en esta consulta ciudadana que está preparando, liderada esta cartera por José Miguel Ahumada, para recoger las opiniones del mundo empresarial, también de la sociedad civil, y así proyectar esta agenda en materia de comercio exterior. Es un tema que ha generado harta controversia, fundamentalmente porque hay dudas respecto de algunos académicos, por ejemplo, respecto a si es conveniente dejar este tipo de decisiones y de lineamientos en manos de la ciudadanía, o cómo incorporar a la ciudadanía en ese proceso. Es un punto que ha sido cuestionado. Fundamentalmente, cuando el gobierno ha planteado también sus dudas respecto al TPP-11, por ejemplo, o ha tenido en campaña, y lo ha ratificado luego también ya desde el 11 de marzo, la idea de renegociar algunos acuerdos comerciales de nuestro país. El horizonte de esta política comercial, de todas maneras, está bajo el concepto de un comercio para el desarrollo, y lo que busca es generar estos puntos desde las pequeñas, medianas y grandes empresas, también desde la sociedad civil, en una consulta que de todas maneras, dicen en la cartera, no sería vinculante, pero sí va a entregar información relevante para definir estos lineamientos estratégicos. Un tema controvertido, como decíamos, que seguramente va a abrir otro debate también bien importante en el Congreso respecto a cómo seguir adelante con estas iniciativas, y que va a definir también los tiempos, ojo, para definiciones importantes como la que tiene que tomar el gobierno sobre el TPP. Bien, 8:17, nos vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20. Y vamos a hablar del precio de los combustibles. Un dolor de cabeza para los ciudadanos, para los conductores, sobre todo en este 2022, y también para el gobierno, que desde el punto de vista político ha tenido que enfrentar este tema con una serie de anuncios que ha hecho en el último tiempo, aunque podrían no ser suficientes en el corto plazo, de acuerdo a algunas estimaciones. Vamos a conversar de este tema. Para eso estamos en contacto con el director de Germán Consultores, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Germán. Gracias por el contacto, Jorge. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Jorge, bueno, hace un tiempo vimos que el gobierno había inyectado nuevos recursos en el MEPCO, este famoso mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Pero según tus estimaciones, esto podría no ser suficiente. ¿Qué es lo que está pasando con el funcionamiento del MEPCO? Mira, lo que está sucediendo es que los altos precios del petróleo le están pasando la cuenta al uso de recursos del MEPCO. En marzo se pensaba de que estos altos precios del petróleo, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, iba a durar un par de semanas, pero lo que hemos visto ya que ya han pasado un par de meses y la guerra continúa. Y todo eso ha llevado a que exista una cierta escasez del petróleo a nivel mundial, y eso ha llevado a que los precios estén bastante altos, sobre todo el diésel. Y eso ha llevado a que los recursos del MEPCO se agoten antes de lo proyectado. Que se agoten esos recursos, ¿qué significaría en la práctica con el precio de los combustibles, Jorge? Que el MEPCO lo que establece es que fija un límite máximo de uso del mecanismo de distribución de precios del combustible, es decir, la rebaja del impuesto específico o el subsidio que se está dando al diésel hoy día se puede utilizar hasta que se alcance el tope de 1.500 millones de dólares. Perfecto. En abril alcanzamos cerca de los 1.300 millones de dólares de uso, y ahora en mayo vamos a alcanzar un poquito más de los 1.500 millones de dólares, por lo cual el límite ya se va a topar, y eso conlleva, según lo que establece la ley, que en junio debería empezar a subir el precio de la gasolina y del diésel, porque ya no se puede seguir utilizando el MEPCO. Ya no estarían los recursos del MEPCO, claro. O sea, de todas maneras el gobierno tendría que buscar una nueva inyección de recursos. ¿De qué orden estamos hablando, Jorge?
Mira, según los cálculos, en base a los precios que estamos viendo actualmente y el precio del dólar, que también se disparó en los últimos días, eso llevaría que, por lo menos para que el MEPCO siga funcionando de aquí a agosto, habría que inyectarle $1.000 millones más, o sea, habría que aumentar el límite en $1.000 millones más, es decir, pasar de $1.500 millones a $2.500 millones para que el MEPCO siguiera funcionando. Y lo otro importante es que el gobierno tiene que mover discrecionalmente los parámetros del MEPCO para que el diésel disminuya su subsidio, porque hoy día al diésel se le está rebajando el precio en 420 pesos y a la gasolina 93 en 320 y a la gasolina 97 en 340. Es decir, hoy día se está dando un mayor subsidio en el caso del diésel en relación a los otros tipos de combustible, donde el diésel es mucho más contaminante. ¿Y por otra parte... ¿Por qué se subsidia más el diésel? ¿Por qué el mecanismo está diseñado así? No, es la manera con que la autoridad del gobierno está moviendo los parámetros del MEPCO. Yo creo que tienen que modificarlo. Es una facultad discrecional de la autoridad y tienen que modificar los parámetros del MEPCO porque hoy día la gran tajada del MEPCO se lo está llevando el diésel. ¿Por qué? Porque el consumo de diésel es 2,3 veces el consumo de gasolina. Y como te señalé, hoy día el subsidio son de 420 pesos de rebaja del precio del diésel gracias al MEPCO y en cambio en la gasolina 93 son 320. Entonces el grueso se lo está llevando al MEPCO, entonces hay que incorporar más recursos, los 1.000 millones, y modificar los parámetros del MEPCO para disminuir este subsidio. Jorge, ahora, desde el punto de vista político, ¿qué espacio tiene el gobierno para hacer esta nueva inyección al MEPCO y generar esos recursos necesarios, ¿no? Y extender la vigencia? Porque el ministro ha dicho que se van a buscar los mecanismos para mantener esa estabilidad de los precios. Mira, yo creo que voluntad política hay de todos los sectores en esta materia tan sensible como son el caso de los combustibles. El punto está de que el gobierno ahora está tramitando el proyecto de ley que incorpora $40 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que es específico para el queroseno, para generar subsidio al queroseno. Está en segundo trámite en el Congreso, por lo cual es un momento adecuado para que ingrese una indicación al Ejecutivo en que incorpore y suba el techo del MEPCO desde los 1.500 a los 2.500 millones de dólares, porque esto se va a agotar de aquí a mayo, de aquí a que terminemos mayo. Claro, y no hay mucho plazo para eso. Una última pregunta, Jorge. ¿Los recursos están para que entendamos bien cómo funciona el mecanismo, ¿no? Para poder inyectar esos 1.000 millones de dólares? Al final, esto implica menor recaudación tributaria de impuesto específico, porque en el caso de la gasolina 93 se está pagando 40 pesos de impuesto específico, en vez de 340 se está pagando 40, y en el caso de la gasolina 97 es un poco menos, y en el caso del diésel, que paga 85 pesos de impuesto específico, no lo está pagando e incluso está recibiendo un subsidio que lleva a que el precio caiga 420 pesos, que para mí creo que en esta coyuntura es demasiado exagerado. Sí, por sobre todo por la contaminación que genera el diésel con respecto a los combustibles. Sí, claro, y la diferencia de subsidio respecto al resto de los combustibles. Jorge, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Chao, buen día. 8:27, así cerramos Agenda Económica. En unos minutos, junto a Fresia Soltoff, ya comenzamos Noticias Express. Que tengan un buen día.